venga aquí toda la prensa, hacemos preguntas y las podéis hacer indistintamente a todo el mundo que queráis. Esto se puede interpretar, entonces ustedes lo interpretan como una venganza. Bueno, llámalo como quieras. Es decir, venganza, ahí la tienes, la han conseguido por uno o por otros medios. Lo que queremos decir, lo insólito en nuestro ordenamiento jurídico, es que a un mismo juez se le hayan abierto de repente 3 causas por prevaricación. Y 3 causas, cuando en toda la historia conseguir una sentencia de prevaricación, que creo que hay 16, y desde luego no de la índole de aquí, porque yo cuando buscaba una, me encontré una de 1896, es la primera que vi yo y casi única de prevaricación. Luego ya cuando vino el Bardelino y todos eso empezaron algunas sentencias más, porque ya eran más descaradas. Pero aquel era de un juez de paz que había querido cobrar las costas anticipadamente. Y de que si no me la dan en el bolsillo no empiezo el juicio. Y le condenaron por prevaricación. Bueno, pues para buscar otra no tenemos que venir al siglo XX. Entonces, esas cosas que han pasado aquí, que coincidan en esto, es sospechoso. Hay una conspiración. Es sospechoso. A lo mejor más que una venganza, hay una conspiración. El objeto de la conspiración fue el resultado de haberse llevado al primero por delante. Yo sí le quiero contestar. No, yo no creo que sea una venganza. Una venganza es porque lo ha hecho. Es cuando antes se ha hecho algo. Entonces, ¿la venganza por qué es? Porque puso de rodillas a Pinochet, porque investigó el GAL, porque investigó la corrupción, porque investigó ETA. Yo no creo que sea una venganza. Espera, Jaime, asegurar el blindaje de los corruptos, como dicen Mercedes allí. No sé si se me oye. Lo que en cualquier caso creo que sí que es importante es preguntar a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la medida en la que ha condenado a Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación, esto es, por haber dictado una resolución que no es jurídicamente defendible en teoría, hay que preguntar al tribunal por qué entonces en su sentencia elude absolutamente pronunciarse sobre el hecho de que otros magistrados han dictado esa misma resolución en ese mismo procedimiento. Concretamente, el juez instructor designado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, señor Pedreira, que asumió la competencia para instruir el mismo asunto, mantuvo las mismas intervenciones de las mismas comunicaciones. Es más, mantuvo las intervenciones de las comunicaciones que se estiman como tales, como hechos probados en la sentencia del Tribunal Supremo. Se recogen en esa sentencia todas y cada una de las comunicaciones que fueron intervenidas. Pues bien, muchas de esas comunicaciones no fueron intervenidas por los autos del juez Baltasar Garzón, sino que fueron intervenidas por que el juez Pedreira, el instructor del Tribunal Superior de Justicia, mantuvo esa intervención. El Tribunal Supremo, en la sentencia, en lo que creo que es altamente significativo sobre la hipocresía que supone esta resolución judicial, y lo digo así de claro, dice, y voy a leer textualmente: en cuanto a la actuación del instructor designado en el Tribunal Superior de Justicia, no es posible, por razones obvias, habrá que preguntarle al Tribunal Supremo cuáles son esas razones obvias, realizar ahora valoraciones sobre hechos que no constituyen el objeto del proceso, pues ni son conocidas todas las circunstancias, ni su autor ha tenido la oportunidad de defenderse. Punto y final. Esta es la única valoración que en todos los largos y prolijos razonamientos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, este tribunal hace respecto del hecho comprobado y acreditado de que otro magistrado había acordado o había mantenido la misma intervención de las comunicaciones. Y hay que tildar, por lo tanto, de hipócrita la afirmación que hace el Tribunal Supremo de no querer valorar ese hecho cuando se está enjuiciando al primer magistrado que las acordó por nada menos que por prevaricación. Pero es más, la Sala Segunda del Tribunal Supremo tiene la cobardía de no mencionar en absoluto el voto particular del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, don José Manuel Suárez Robledano, que no solamente no consideró que tales intervenciones no constituían delito
de prevaricación alguno, puesto que evidentemente en su caso entonces hubiera solicitado que se dedujera el correspondiente testimonio, sino que incluso estimó que tales intervenciones no eran para nada ni siquiera nulas, formulando un voto particular a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que acordó la nulidad de tales intervenciones. Es más, se mencionó también, no ya por la defensa, sino por la Fiscalía en el juicio, y el Tribunal Supremo elude cobardemente tal cuestión, el que otro juez en aquel entonces, y me refiero al juez que instruyó el asunto de Marta del Castillo, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, en las diligencias previas 746/09, acordó por auto de 3 de marzo de 2009, esto es, más o menos simultáneamente a que se acordaran las intervenciones en el proceso de la Gürtel o en el asunto de la Gürtel, acordó la intervención de las comunicaciones de, precisamente, el preso en relación con el asunto que investigaba, y nadie ha dicho absolutamente nada al respecto. Cabe, por lo tanto, preguntarse por qué la Sala Segunda del Tribunal Supremo afirma que las resoluciones de Baltasar Garzón constituyen un delito de prevaricación y, sin embargo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo no dice una sola palabra de que otros magistrados en el mismo tiempo y en el mismo asunto o en otro asunto resolvieran exactamente lo mismo.